Así ya el 3 lo grabo porque se lo estoy pasando al compañero que está en España. Así que vamos a grabar la Profe, y lo clase. último, Sí, dime. en el experimento 2.2 y en el 2.3, Sí, los valores que uno tiene que tomar son los que registra el simulador, no tiene que calcular nada. exacto. Sí, sí. Sí, en el 2.4 sí, porque hay que, bueno, también, pero hay que sacar hay que medir, digamos, y tomar los valores, nada más. Ajá, así es. Bien. O sea, el 2.4 era la parte de cálculo. Sí, bueno, el valor de la resistencia según 2.2 y el valor de la resistencia según 2.3, pero uno Exacto. también lo puede sacar desde el mismo simulador o lo tiene que calcular. No, no, pongan el cálculo. La idea era que les va a dar Mm, perfecto, digamos, ahí no va a haber variación. bueno, Ya van a ver en la... Bueno, si le prestan atención al 2.5 que me preguntó Franco, eh, ujú, ahí ya le estamos dando, más adelante también se vuelve sobre eso, el código de colores de una resistencia. Las resistencias tienen un valor y una tolerancia, o sea que en la realidad te dicen, esta resistencia es de 220, pero te dan una tolerancia normalmente del 5%. Entonces es un valor que puede variar, te dicen 220 y es más o menos un 5%. Así que puede ser ujú. más o menos 11 ohms. Así que bueno, hay muchas cosas que varían en la realidad, en la práctica, que en el simulador no, son todas perfectas, les va a dar todo, les va a cuadrar todo perfecto. Pero ahí la idea es que saquen la cuenta con la ley de Ohm, que empiecen a aplicar y a familiarizarse con la ley de Ohm. Bueno, vamos acá al 3. Perdón, hago una pregunta Sí, porque me entró dime, la duda. sí. Sería como el trabajo, porque la mido en watts, ¿Qué cosa? por lo Porque que, se te cortó. que la potencia, que cuando hablamos de potencia sería el trabajo que hace para eh, moverse la corriente, por así decirlo, los Sí, electrones. sí, Claro, porque lo vi en watts y me había entrado la duda. Por eso, sí, sí, sí. genial, gracias. Bien. Bueno, vamos al 3. En realidad, bueno, a ver, ahí potencia, trabajo y energía son, después lo vas a ver más en detalle. No me quiero meter tanto en esa parte, ¿eh? Así que hay ahí unas sutiles diferencias, pero recién estamos entrando en tema y no me quiero adelantar en conceptos que todavía no manejan de la teoría, no han visto, así que hay diferencias, pero a grosso modo está todo relacionado, digamos. Trabajo, potencia, energía. ¿Eh? Bien. Bueno, guía de trabajo práctico número 3. La tenían que leer. Entraron a la simulación, lo corregí ahí nomás. Esta era la simulación. ¿Alguien lo hizo esta parte? Yo los vi nada más, pero Bien. pues no sé qué Bueno, había que hacer. acá está lo que hay que hacer. Eh, Esto es lo que hubieran tenido en el laboratorio, hubieran tenido 3 resistencias diferentes, la fuente, que ustedes la pueden variar. Acá a la derecha hay acá a la derecha hay, no sé si se ve eso, sí se ve, ¿no? Se ve toda mi Sí. pantalla. Bueno, ahí tienen los variadores
ven, si yo varío ahí, va variando la tensión. Al variar la tensión, va variando la lectura en el amperímetro. Eso es lo que hubieran hecho en la realidad, en la práctica. Entonces tienen que hacer el esquema del circuito, que esto es una forma diferente de dibujar el circuito, acá está la fuente en realidad tiene el positivo y el negativo, está dibujado de una forma atípica acá. No lo dibujen como está acá porque no es lo usual. Así se dibujan algunos circuitos más en la electrónica. Pero esto sería básicamente el positivo de la fuente y el negativo de la fuente viene para acá y cierra el circuito. Bueno, tienen que dibujar. El esquema es un circuito muy sencillo de fuente con resistencia, con un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo. Y tienen que ir tomando distintos valores de tensión y de corriente a medida que varían la tensión y calcular la resistencia. Van a ver que siempre es constante. Si ustedes aumentan la tensión, se me fue acá. Si ustedes aumentan la tensión, ahí lo aumenté al máximo. Si aumento la tensión a 12, me da 21 miliamperes acá. Y si lo pongo en 6, a la mitad, me da 10,7, es la mitad. O sea que esto es directamente proporcional, 20,5 y 6. Y bueno, ustedes tienen que ir una tabla de valores, ir aumentando esto de a 1 volt o de a 2 volt, e ir anotando en una tabla cuánto varía la corriente. Eso les va a dar siempre constante la relación entre la tensión y la corriente. Y con eso calculan la resistencia. Y pueden graficar lo que les pide graficar. Grafique los pares de puntos, tensión, corriente. O sea, un gráfico tensión, corriente. Y eso les va, todos acá está la tabla de valores que tienen que completar. Y acá tienen el gráfico, hacer tensión o la corriente en función de la tensión en realidad. Corriente en función de la tensión. Y eso les va a dar 3 rectas. Y van a ver que la pendiente de esa recta es la resistencia. Entonces, básicamente en la ley de Ohm, la resistencia es la pendiente de una recta, es una función lineal. En la segunda parte, lo que tienen que hacer es, lo que hubieran hecho en realidad, es medir un rollo de cable de 100 metros. Es un rollo de cable bipolar que tiene, son un par de cables de 100 metros, o sea, separados con un aislante, cada uno con su vaina de plástico. Ese cable hubiera tenido esta sección, un cable muy finito, 0,35 milímetros cuadrados, y bueno, está dividido, son 2 tramos de 100 metros, o sea que si los ponen uno a continuación del otro, llegaban a 200 metros de cable. Y lo que tenían que hacer es medir la resistencia de los 2 tramos de 100 metros, conectarlos en serie y medir la resistencia en serie para comprobar la función que vieron con el profe, que yo les puse acá más arriba, esta. Lo que van a hacer es comprobar que se cumple esta resistencia. Bueno, para eso, acá hay un simulador. Este simulador, ven, acá tienen la fórmula y ustedes pueden variar la resistividad, que en realidad no la vamos a variar porque
sería cambiar el material, y nosotros estamos ensayando un tipo de material, por ejemplo, cobre o lo que sea. El Rho no cambia, solo cambia con la temperatura, como vamos a ver en otro ensayo más adelante. Y lo que pueden hacer es duplicar, o sea, modificar la longitud y duplicar o disminuir el área. Con esto pueden aumentar el área y se ve muy gráficamente. La verdad que esto es bastante gráfico con la fórmula, cómo actúa, no se van a olvidar más cómo es la fórmula de resistencia. Bueno, y acá les dice qué es lo que tienen que hacer. Dice esperen que guarde esto. Bueno, en vez de cobre vamos a estar ensayando un material imaginario de gran resistividad, del Rho 0,5 ohm por centímetro. Si se van a la tabla, la resistividad, fíjense, ven el Rho, fíjense, es por 10 a la menos 8. O sea, la resistividad de los materiales, de los metales, es realmente muchísimo más chica de lo que está ahí. Esto es ohm por metro. Si lo pasan a centímetros les daría igual por 10 a la menos 5. O sea que este valor 0,5 es un valor gigante, un valor muy grande de resistividad. Bien, con una sección transversal de 7 centímetros cuadrados y un largo de 10 centímetros. No existe la posibilidad de ensayar dos tramos distintos, por lo que en el punto A solo se colocará el valor de la resistencia en R1. Claro, acá no pueden completar, acá, no van a tener dos cosas para comparar, tienen solo un simulador. Si ustedes por casualidad tienen un tester en su casa y tienen un rollo de cable en su casa, hagan el ensayo y prueben, midan, pero tienen que ser muchos metros de cable, tienen que estar justo ustedes que tengan ahí guardado un rollo de cable, primero de sección chiquitita. Normalmente el cable más finito que usamos para las casas es de 1,5 milímetros cuadrados. 1 milímetro cuadrado es lo más chiquitito. Esto es un cable realmente muy finito. Entonces, cuanto más finito, más resistencia. Y necesitan muchos metros de cable porque el cobre tiene una resistencia muy chiquitita. Entonces, para medirlo con un ómetro en la casa, si no les va a dar una resistencia muy, muy chiquitita, y el instrumento, el multímetro, no va a tener la suficiente precisión para medirlo. Por eso se necesitan muchos metros de cable. O también de sección muy chiquitita. Bien, sigamos. Entonces, esto es con el simulador S. Acá tienen que calcular el error relativo porcentual. Como lo hacen con un simulador, no, esta parte no la tienen que hacer. Y ahora el experimento 3.2.4, lo que tienen que hacer es ensayar el coeficiente térmico de la resistividad del cobre con un experimento que está explicado acá y es el que yo hago en 1 minuto y medio. Es un videito muy cortito, que es este que hice yo acá. En realidad lo edité porque demora más, demora en calentarse, todo. Yo hice ahí un trabajo de edición para que sea más cortito. Y lo que tienen que hacer es tomar los valores de cómo varía la resistencia a medida que yo calentaba esa resistencia. Ya van a ver que es un hervidor muy parecido a este. Entonces, van a tomar la resistencia con los distintos valores de temperatura y van a hacer el gráfico de cómo varía eso. Eso debería seguir la fórmula que está acá, esta fórmula, que es la misma que esta.
¿Qué tipo de función es esta? ¿Es una cuadrática? ¿Qué tipo de función? Lineal. Lineal, muy bien. No alcancé a leer quién habló, pero correcto. Si hacemos distributiva, R0 es la resistencia a una temperatura ambiente, por 1, ese término es una constante. Después, esta constante multiplicada por alfa, que es otra constante, por la variación de la temperatura, esto sería la X. La X es la temperatura, es lo que varía. Entonces tengo una ordenada al origen, que sería R0 por 1, o sea, R0 es la ordenada al origen, por R0 por alfa me da una constante, o sea, la pendiente, y la temperatura es la X. Entonces es una función lineal. Cuando hagan la curva, esta, acá abajo, acá les va a dar aproximadamente una recta. Esto se cumple para valores de temperatura, digamos, en un cierto rango. Si ustedes elevan la temperatura a 500 grados, ya se va a dejar de comportar lineal. O si bajan la temperatura a menos 150 grados, ahí quizá no se comporte tan linealmente. Esto es en un cierto rango, se cumple esa fórmula. Bueno, y ahí sí, como yo hago el ensayo, es como si ustedes lo hicieran en el video y tienen todos los valores y pueden calcular el error relativo. Digamos, se van a basar en el ensayo que hice yo en la cocina de mi casa, pero lo pueden calcular porque no va a dar perfecto, va a dar un error relativo porcentual. Esto es, tienen que comparar el coeficiente de variación con la temperatura, alfa, con el valor que tienen en la tabla. Estamos ensayando cobre. Este es el alfa del cobre, es 3,9 por 10 a la menos 3. Este es el valor contra el que ustedes tienen que comparar lo que dio el experimento. Y con eso calculan el error relativo porcentual, que eso es muy importante. Si no se acuerdan, googleenlo. Por ahí está, no sé si en el práctico anterior explicaba cómo calcular el error relativo porcentual. Acá lo explicaba. El error relativo porcentual es el valor medido, la diferencia con el valor real sobre el valor real por 100. Eso le da el error relativo porcentual. ¿Qué más? Bien, acá hay un razonamiento teórico que les tiro una ayudita acá. Para este punto 3.3, considere un voltímetro y un amperímetro reales. Esto quizá todavía no estén, esperen a avanzar un poquito más en la teoría para hacer este punto que requiere un poquito más de teoría y que entiendan cómo funciona el amperímetro y cómo funciona el voltímetro. Así que esto déjenlo un poquito para adelante, pero es un razonamiento teórico y tienen que razonar acá dos situaciones, cuál va a dar menor error, si poner el amperímetro así y el voltímetro así, o medir el amperímetro acá y el voltímetro atrás del amperímetro. Bueno, son dos formas de medir. Uno les da un error y otro les da otro error. Tienen que ver cuál da un error menor. Entonces tienen que responder unas preguntas acá. Ahí les tiro eso, les tiro una data. Por ejemplo, que un voltímetro tiene una resistencia interna de 1.000.000 de ohms y un amperímetro tiene una resistencia de 1 ohm. Como máximo 1 ohm y esto como mínimo 1 megaohm.
Los voltímetros tienen resistencias muy, muy grandes y los amperímetros resistencias chicas. Pero, como les digo, lleguen hasta acá, hasta ver el video, tomen y hagan esas simulaciones, y esto lo dejan para un poquito más adelante cuando avancen con la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacerlo? Ver, me quedo acá un rato más mientras ustedes ven el video, completan la guía. Me quedo y los escucho, las dudas que les vayan surgiendo. Profe, el 3-2-3 entonces no se hace. No porque no hay ni nada para comparar, ni hay error. Ok, gracias. Así es. En el 3-2-1, profesor, tenemos que dibujar los 3 circuitos en el cuadro con las distintas tensiones de la máquina, de la fuente. O uno, dibujen uno. Sí, pueden dibujar los 3 o pueden dibujar uno con una fuente variable y ponen que la resistencia la van cambiando. O sea, es una resistencia, es el mismo circuito para 3 resistencias diferentes, básicamente. Ujú. Que es un circuito básicamente como el de la lámpara. Es una fuente y en vez de una lámpara es una resistencia. Así, un circuito súper sencillo. Lo que sí, Sí, que está en el simulador. claro, y la resistencia es, la resistencia no, la fuente de tensión es variable. Eso estaba en el otro, en la otra guía. Acá. No, no está puesto. Bueno, una fuente de tensión variable se le hace una flechita atravesada, como esta, así, una flechita así atravesada. Ah, ajá. Eso es una fuente de tensión variable, Bien. se suele hacer así con una flechita atravesada. Eso quiere decir que la podés variar. Las fuentes de laboratorio generalmente son todas variables. Listo. Entonces ahí le pongo los distintos voltajes que uno elija en el simulador. Sí, a ver, para hacer una recta, ¿cuántos puntos necesitas como mínimo? Dos. Dos. Tres, Dos. con tres ya te 3 asegurás, puntos. digamos. Así que haces 2 puntos para la Ujú. recta y un tercero para verificación, listo. Con que elijas 3 voltajes ya está. Bien. Bueno, yo me quedo acá hasta que se corte. Si tienen alguna duda.